Hola a todos, bienvenidos a este canal, este vídeo que hago pues sin una planificación clara. Eh, lo que quiero hablar, lo que quiero reflexionar delante de vosotros para que me digáis si vosotros pensáis lo mismo o si vosotros estáis en sintonía con lo que digo o es una cosa que solo veo yo. En fin, comentarlo un poco y recoger opiniones, recoger sensibilidades, recoger pues pareceres, sembrar, recoger. Bueno, lo que quiero hablaros es un tema que para algunos no es fácil, entre los que me incluyo, pero que hay que afrontarlo con buen ánimo porque si no corremos el peligro de endurecernos y dejarnos arrastrar por el dolor. Entonces, yo pues aquí me presento como un padre de familia, voy vestido de chándal, que nadie me acuse de fariseo ni oscurantista ni de estar anclado en el pasado. Veis aquí una habitación, aquí hay una batería. Me gusta, me encanta la música, grabo música, tengo otro canal de YouTube donde hago música basada en la fe. Allí detrás pues veis una estantería con cuentos, libros para mi peque, veis una cruz, veis estampas, allí hay juguetes, es decir, pues alguien normal. Pero que sin embargo pues quiere reflexionar qué es lo que está sucediendo aquí. Y el tema es el siguiente, voy al grano, perdonad que dé vueltas, pero el tema es el siguiente. ¿Qué está pasando en la iglesia? Y lo voy a decir claro, hoy en día hay dos iglesias dentro de la Iglesia Católica. Está la Iglesia Católica con su estructura, con sus bienes, con sus órganos, pero sobre todo hablo de bienes materiales. Y en cuanto a estructuras quiero decir edificios, ¿vale? Pues se mantiene de la forma que se mantiene y mucho de ello es con donativos de los propios fieles, ¿vale? Pero tenemos otra iglesia dentro de la iglesia, es decir, gente que no cree lo que cree la iglesia, en algunos puntos difiere totalmente, y que está utilizando sus influencias o utilizando los puestos de responsabilidad dentro de la iglesia. Aquí estoy hablando de laicos, hablo de religiosos, religiosas, laicos, sacerdotes, perdón, etcétera, obispos incluso, y utilizando esa posición de influencia que se les ha dado, que Dios les ha dado, porque nuestro Señor nos lo dice en el Evangelio, sin mí nada podéis, o sea que están ahí por la gracia de Dios. Hay que pensarlo así, estamos aquí donde estamos por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, porque entonces se nos va un poco la perspectiva. El tema es el siguiente. A raíz de la cuestión sobre el matrimonio homosexual que había aclarado la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha quedado meridianamente claro que hay dos iglesias dentro de la iglesia, y es la gente que está del lado, estamos del lado de la doctrina de siempre, y la gente que está en contra. El documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha dejado claro cuál es la doctrina de la iglesia, que parece ser a todos se les había olvidado, a pesar de que está en el catecismo. Y el catecismo se puede consultar en la página web del Vaticano, cualquiera que quiera consultarlo lo va a poder encontrar. Y entonces pues ha quedado claro pues que hay gente que está dispuesto a aceptar lo que dice la Congregación para la Doctrina de la Fe y hay gente que no está dispuesto a aceptar lo que dice la Congregación para la Doctrina de la Fe. En Twitter os podéis ir y ver pues como muchos sacerdotes pues no están de acuerdo con esas palabras. Esto sucede principalmente en Alemania, parece que ese camino sinodal que han empezado está yendo directamente a tratar esas cuestiones y que la mayoría están dispuestos a separarse de la Iglesia en eso. Ha quedado demostrado cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe ha emitido esta nota aclaratoria y ellos han manifestado públicamente que no se van a someter, y allí tenemos sacerdotes, hay laicos, hay hasta obispos y cardenales. Por lo tanto,
cuando hay un cuerpo entero, que parece que hay diócesis enteras que están en contra de la doctrina de la Iglesia y en contra abiertamente, lo que pasa es que, o cabría pensar que hay dos iglesias dentro de la Iglesia. No hay otra manera de verlo, o al menos yo no la veo. Es decir, hay gente que está dispuesta a creer lo que la Iglesia enseña porque cree que la Iglesia está fundada por Cristo, tiene la asistencia del Espíritu Santo y que en nociones, sobre todo en nociones tan graves, nunca se va a equivocar. Y la doctrina de la Iglesia desde hace 2000 años ha sido, desde que se fundó, la misma, en la misma dirección. Y otros que creen que la Iglesia es un órgano falible, que evoluciona con el tiempo y que por lo tanto se puede equivocar en materias tan graves como esta y que por lo tanto está sometida a cambios y debe cambiar. Y van por otro lado. Pero ¿qué pasa? El tema aquí es que yo, como laico, estoy dando mi dinero a la Iglesia. Y ese dinero va a parar, hablo de mí, pero como yo hay laicos en todas las diócesis. Ese dinero va a parar para sostener a gente que está en cargos dentro de la Iglesia y que dice cosas que están en contra de la Iglesia y las dice abiertamente. Por lo tanto, ¿cómo con mi dinero yo voy a permitir que se sostenga a alguien que está en contra de lo que dice la Iglesia? Antiguamente, no hace tanto tiempo, pues se solía tirar más de la autoridad que efectivamente tiene la Iglesia y el Código de Derecho Canónico está regulado en esos casos para meter en cintura a aquellos que se salían un poco de la doctrina. Y si no querían meterse en cintura, pues se les expulsaba de la Iglesia. Eso es lo natural, eso es lo lógico, y nos lo dice nuestro Señor Jesucristo cuando describe en el Evangelio el pasaje de la corrección fraterna. Al final hay que insistir a esa persona que está pues abiertamente en el error y al final, cuando incluso con testigos no quiere atenerse a lo que dice la Iglesia, pues considerarlo como un pagano. Es decir, eso es la excomunión, es lo que está en el Código de Derecho Canónico. ¿Por qué? Simplemente para ser coherentes con lo que dice el Evangelio mismo. Es decir, una casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Estamos viendo que hoy en día en la Iglesia no hay apenas, comparado con otras épocas no hace tanto tiempo, vocaciones, por ejemplo. ¿Está acaso disminuyendo la capacidad de dar fruto de la Iglesia por culpa de estas cosas y por eso no da tanto fruto como debería? Pues no lo sé, pero lo que sí sé es que yo no quiero que el dinero que yo doy vaya para sostener a gente que abiertamente va contra la doctrina de la Iglesia desde dentro de la Iglesia, desde puestos de poder, de responsabilidad, etcétera, dentro de la Iglesia. Como en la Iglesia hay unas estructuras y esas estructuras tienen unas herramientas, lo repito, están en el Código de Derecho Canónico, para meter en cintura a aquellos que abiertamente se salen de la doctrina, pues deberíamos confiar en que las autoridades se movieran para actuar y efectivamente poner en cintura a aquellos que se salen de la doctrina y si no, pues decirles, oigan, ustedes están o excomulgados o lo que sea, simplemente por un tema de coherencia. Es decir, la Iglesia no obliga a nadie, pero nadie puede obligar a la Iglesia. Por lo tanto, lo peor que pueda haber, o de lo peor que pueda haber, es alguien que no es coherente y sabe que debería ser coherente. Es decir, yo estoy en un puesto de responsabilidad dentro de la Iglesia, sé que lo que digo no es lo que dice la Iglesia, pero no me voy de la Iglesia. Vivo de lo que me dan estos fieles. Vivo de lo que fulano en la diócesis de tal da y ese dinero se redistribuye para sostener a los sacerdotes, para sostener, pues yo qué sé, los conventos o lo que haga falta. Tenemos el caso de Monseñor Agrelos, que decía que estaba a favor del aborto. Entonces yo no quiero que mi dinero se vaya para sostener a ese monseñor. A ese monseñor hay una autoridad que podría meterle en cintura y decirle, oiga, retráctese de lo que está diciendo porque lo que está diciendo va en contra de la Iglesia. Y si no se retracta, se va de la Iglesia. ¿Entienden? Esto ha dejado de hacerse por un complejo que está engangrenando y es cancerígeno para la sana vida de la Iglesia.
un complejo que se llama, pues entonces seríamos unos inquisidores, unos retrógrados, unos fariseos, etc. Oigan, no. Lo que Cristo dice a los fariseos es que son unos hipócritas, pero nuestro Señor lo dice, le dice al pueblo, haced lo que ellos hacen, porque la doctrina es buena, pero no, o sea, lo que ellos os dicen que hagáis, porque la doctrina es buena, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos predican y no cumplen, aunque lo que os predican es bueno, es decir, la doctrina era buena, pero bueno, es que esto no es un caso de fariseísmo, esto es un caso de que habemos gente que amamos a la Iglesia, sostenemos a la Iglesia, porque la Iglesia nos enseña, nos da de comer espiritualmente y estamos en ese camino, en esa doctrina, que queremos ser fieles a ella, con nuestros fallos, pero queremos ser fieles porque lo aceptamos, porque sabemos que la Iglesia es de Dios, que la Iglesia es madre y se enseña y está asistida por el Espíritu Santo, no se equivoca. Pero entonces, ¿cómo puede haber? Ya no estoy hablando de un caso aislado, ¿vale? Porque está clarísimo que hay diócesis prácticamente enteras, conferencias episcopales prácticamente enteras, que van en contra de la doctrina de la Iglesia abiertamente. Oigan, no se confundan. Yo no estoy pretendiendo hacer un cisma. El cisma lo han hecho ellos. Lo que pasa es que no se animan a ser coherentes con lo que han decidido. Y lo repito, la Iglesia no obliga a nadie, pero nadie puede obligar a la Iglesia. Entonces, yo me gustaría invitar en este canal a todo aquel que crea que la Iglesia debe cambiar, que la Iglesia debe de decir cosas que no ha enseñado hasta ahora, a debatir en público. Este problema está carcomiendo las diócesis, está carcomiendo el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo y se debe poner a la luz para solucionarlo. Y a la solución a lo mejor es un divorcio amistoso, que ya sé que nuestro Señor Jesucristo prohibió el divorcio, pero ha pasado otras veces en la historia de la Iglesia, un cisma. Nosotros lo tenemos claro, que hay, como digo, diócesis enteras, conferencias episcopales enteras, que se salen de la doctrina, casi enteras. Bueno, pues si la autoridad no ve este problema en este canal, yo invito a hacer debates, para que la autoridad vea el problema, y cuando vea el problema, actúe. Ahora bien, si la autoridad no actúa, lo que vamos a acabar haciendo los fieles es no dar dinero a la Iglesia y ese dinero dárselo directamente a los sacerdotes que nosotros sepamos que se apegan al magisterio de la Iglesia, a las asociaciones que nosotros veamos que se pegan al magisterio y doctrina de la Iglesia, a los obispos que nosotros sepamos que se pegan a la tradición, a la doctrina, al magisterio de la Iglesia. Simple y llanamente eso. Porque lo que no puede ser, y es muy injusto y es un abuso, es que por un complejo que lleva a no ejercer la autoridad para poner orden en esta situación, muchos fieles estamos poniendo dinero para sostener a, como digo, conferencias episcopales casi enteras, parroquias casi enteras, en contra de la doctrina de la Iglesia. Es que es una locura y es un problema que no se puede ocultar más ya. O sea, hay que hablarlo y las partes tenemos que hablarlo. Este canal es de concordia para que se tome esa decisión. Es decir, esa decisión de, oigan, pues nos vamos, ¿no? Nos vamos porque es verdad que no creemos en lo que dice la Iglesia, pues vamos a ser coherentes y vayámonos, porque es como si yo invito a alguien a mi casa y ese alguien pues pone los pies encima de la mesa o empieza a hablar mal de mi familia, etcétera, mientras se come mi comida delante de mí. Y encima me culpa a mí o me dice a mí lo que tengo que hacer. Pues es de muy mala educación, es una cosa desagradable. Y al final, pues nadie quiere estar así. Ni la parte que desde dentro de la Iglesia reniega. Es decir, yo, si tuviera problemas de conciencia para aceptar algo que cree la Iglesia y estuviera en un cargo de responsabilidad dentro de la Iglesia, me iría. Es decir, no puedo estar en un cargo de responsabilidad y hacer algo o sea, estar en una iglesia que predica algo con lo que yo no creo, no estoy en contra, etcétera. Pues la coherencia es irse. Ahora, parece que algunos están pensando en decir, bueno, me voy a quedar
voy a cambiar la iglesia desde dentro, puedo vivir, porque el caso, a mí no me sangra la gente que pueda tener una crisis de fe, ¿vale? Dios quiera que no la tenga, no se lo deseo a nadie. Alguien que dentro de sí mismo está con dudas o no entiende o tiene una lucha para entender o aceptar alguna cosa que la iglesia propone. Pero una cosa muy diferente es alguien que está pagado por la iglesia, por el dinero de los fieles, está en la iglesia en un puesto de responsabilidad y enseña cosas abiertamente que no van contra la iglesia. O sea, que van contra la iglesia. Eso es lo que no puede ser. No puede ser, ¿no? Entonces, esto se tiene que acabar. Se tiene que acabar y tenemos que movernos todos juntos para hablar con toda esta gente que se siente así, entenderlos y invitarles a ser coherentes. Invitarles a ser coherentes y decirles, oigan, ustedes tienen un camino, no es el de la Iglesia Católica porque difiere, pueden irse y formar pues su propia iglesia. Y eso sería lo más coherente, ¿no? Y el problema es que nosotros tendríamos que apelar también a la autoridad para que tome cartas en el asunto, es decir, porque el ejemplo, ¿no? Aquí decís, seguro que, o casi seguro que hay alguien pensando, bueno, yo si, no sé, a ver, por ejemplo, ¿qué más da que uno crea la virginidad de la Virgen o no? ¿Qué más da? Es un dogma de fe. Pero uno dirá, ¿qué más da? Bueno, pues todo está relacionado. Todo está relacionado, como dice el Santo Padre Francisco, pues todo está relacionado. Porque si yo dejo de creer en la Virginidad de María, dejo de creer que al final está llena de gracia, que es una obra de Dios, y le quito valor a la virginidad en sí misma. ¿Qué puede pasar con eso? Un ejemplo práctico, para que ustedes entiendan esta situación y por qué debe acabarse. Un sacerdote que no cree en la castidad. Los hay. Y a un joven de parroquia le dice, bueno, pues no tienes por qué guardar la castidad. Es decir, puedes tener relaciones sexuales, si son consentidas, fuera del matrimonio, etc. Esto me ha pasado a mí, ¿vale? Entonces, el tema es el siguiente. Imagínense, por ejemplo, que una chica joven de parroquia, de un colectivo o lo que sea, escucha estas palabras. Y en su ignorancia dice, bueno, si me lo ha dicho un sacerdote, eso es porque la iglesia lo permite. Estoy apoyada por la iglesia. E imagínense que tiene relaciones sexuales. E imagínense que se queda embarazada. Imagínense que por el miedo a lo que le dirán sus padres, o por puro miedo en sí mismo, aborta. Entonces, con el dinero de ustedes, el suyo y el mío, se está sosteniendo un sacerdote que está enseñando abiertamente en contra de lo que enseña la Iglesia y que ha provocado que se acabe con una vida en el tema del aborto. O en otro tema, pueden ser varias cosas, pero estas situaciones no son ciencia ficción, no lo son. Entonces, es una situación seria, donde los sacerdotes se tienen que quitar el complejo, los obispos también, para ejercer la autoridad que deben, porque al final aquí respondemos ante Jesucristo, no ante el gobierno, no ante la opinión de los demás, no ante la prensa, no, ante Jesucristo. Yo soy un laico más, pero esta situación no solo está en Alemania, con la conferencia episcopal en su camino sinodal yendo en contra de lo que dice la Iglesia, etc., sino en cada parroquia. O sea, esto va de arriba a abajo, Entonces, la coherencia es exactamente eso. Es decir, nosotros somos pecadores. Uno puede ser pecador, quiero decir, uno es pecador, somos todos pecadores. Pero podemos intentar ser coherentes, ¿vale? Coherentes. La coherencia llevaría a que a través del buen diálogo toda esta gente entienda de una vez que lo que tienen que hacer es dejar la iglesia, fundar su propia iglesia y predicar lo que quieran, vivir en paz. Pero a estas alturas sería maravilloso que no lo hicieran, que dijeran, oigan, es verdad, estamos en un error, nos quedamos.
una luz nos ha brillado y entendemos lo que nos quieren decir y vamos a dejar de predicar cosas que nos enseña la Iglesia dentro de la Iglesia. Eso sería lo mejor. Eso sería lo mejor. Debemos rezar para que eso pase. Pero también para que los medios que Dios ha puesto dentro de la Iglesia, a saber, la autoridad guiada, legislada a través del derecho canónico, se ejerza. No vivir en medio de una situación de dejación de funciones, donde obispos, cardenales, conferencias episcopales enteras, no les importa ir en contra de la doctrina de la fe y no pasa nada. Eso no puede ser porque, lo repito y lo he dicho, hay malos ejemplos que pueden llevar a decisiones vitales de gente joven o gente mayor, que verdaderamente les arruinen la vida. Entonces, esto se tiene que acabar, porque yo ahora como padre, pues digo, no voy a llevar por ejemplo, a mi hijo a catequesis a gusto. Quiero decir, ya tengo que estar lo suficientemente vigilando la educación tal como está hoy en día, como para tener también que estar vigilando lo que se enseña en la parroquia, cuando debería ser el lugar donde yo, como responsable de la educación de mis hijos, tendría que descansar, al menos, y no preocuparme, decir, bueno, aquí esto es la Iglesia, no va a pasar nada, confío. Pues oigan, resulta que no, que también tenemos que estar vigilando dentro de la Iglesia. Pues, entonces, al final el camino este es el que se me ocurre, quizás me equivoque, es debatir, invitar amablemente con buenas palabras al debate, para que ese colectivo de personas vayan entendiendo que deben emanciparse de la Iglesia, fundar su propia Iglesia, o si no, que la autoridad, si no lo hacen por ellos mismos, que la autoridad, a través de estos debates, poner esta situación encima de la mesa, sacarla a la luz y que la autoridad haga lo que tenga que hacer. Si la autoridad, ese sería el primer paso, debatir, para poner el problema encima de la mesa e intentar hacer entender a aquellos que están dentro pero no creen, pues que lo mejor es que sean coherentes, se liberen de esas cosas que les oprimen y funden su propia iglesia, sigan su propio camino. El segundo paso sería esperar que la autoridad, si ellos no toman ese paso, haga lo que tenga que hacer, poniendo también el problema encima de la mesa. Y el tercer paso sería que si la autoridad no hace lo que tiene que hacer y esta situación continúa, nosotros, como fieles, en conciencia, dejar de dar dinero, marcar la X de la Iglesia o incluso echar en el cepillo de la parroquia, sino dárselo directamente a los sacerdotes que sepamos que guardan la doctrina, el magisterio de la Iglesia. Porque no vamos a colaborar económicamente en mantener estructuras de apostasía. Es decir, como vemos en el caso de Alemania, conferencias episcopales casi enteras, parroquias casi enteras. Es que esto está pasando, esto no se puede ya ocultar debajo de una manta, ha quedado claro con la nota de la conferencia episcopal, perdón, de la doctrina de la fe. Ha quedado claro. Véanse las reacciones, o sea, Roma ha hablado, pero muchísima gente, no solo en Alemania, en todas las parroquias, en casi todas, no están dispuestos a aceptarlo. Entonces aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema de que hay dos iglesias dentro de una misma. Una parasitando a la otra, sin irse, sin emanciparse. Pues entonces aquí hay que hacer algo. Invito al debate, quien quiera debatir en público para contar su experiencia, por favor, que la cuente. Le invito a hacer un vídeo compartido y cualquiera que no esté de acuerdo con lo que digo, también le invito a debatir. Es para poner el problema encima de la mesa. Y somos pecadores todos, pero intentamos, por favor, ser coherentes. Vamos a intentarlo, dentro de nuestra debilidad, que el Señor nos ayude a ser coherentes. Pero esto es insostenible. Entonces, nada, un saludo a todos. Nos vemos si Dios quiere.